Hola, mi nombre es Ilianis Arenas y junto a mi colega Hermógenes Suárez, profesores e investigadores del Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer, ubicado dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, desarrollamos un par de investigaciones acerca de la deformación cosísmica asociada a los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio de este 2026. Hoy vengo a conversar con ustedes qué hicimos y los resultados preliminares que obtuvimos con GNSS más DINSAR. Primero, un breve contexto. A partir del 24 de junio de 2026 han ocurrido una serie de eventos sísmicos importantes en el país. El de mayor magnitud fue el 24 de junio a las 22:04 UTC con una magnitud de 7.2 y apenas unos 39 segundos después ocurrió el evento principal con magnitud de 7.5. Más tarde, ese mismo día, ocurrió un tercer evento con una magnitud menor de 5.0. El primer estudio publicado fue el 28 de junio y se basó en estudiar el desplazamiento de la estación CCS-1, que es una estación GNSS de operación continua que forma parte de la red de monitoreo satelital REMOS operada por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar y está ubicada en el campus de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. ¿Qué hicimos? Pues tomamos los archivos de observación de 5 días, 2 antes del sismo, el propio día del sismo y 2 después, y procesamos esos datos por dos métodos independientes, mediante el servicio CSRS de Canadá con productos orbitales rápidos y en paralelo se procesaron los mismos datos mediante el servicio online Opus del National Geodetic Survey. Usamos ambos como una manera de verificación para no depender de una sola herramienta. El resultado, pues la estación se movió de forma clara hacia el oeste. En números, 0.464 metros hacia el oeste, 0.011 metros hacia el sur y 0.021 metros hacia arriba. Es decir, casi medio metro de desplazamiento horizontal, prácticamente en su totalidad orientado este-oeste con una componente vertical mucho más pequeña. No nos quedamos solo con la solución estática del antes y el después, también hicimos un procesamiento cinemático, es decir, posición segundo a segundo, específicamente para el 24 de junio. Y allí se ve algo muy claro. Si observan en la figura, hay un salto abrupto en la posición justo alrededor de las 22:05:30, hora que coincide con una diferencia de segundos con el momento del sismo principal. Pero, y esto es lo más importante, este estudio tenía sus limitaciones, ya que usamos productos orbitales rápidos, no los finales, el periodo de análisis fue solo de 5 días, el día del sismo mezcla datos de antes y después, lo que complica aislar el salto exacto, y quizás lo más importante, pues todo el análisis se apoyó en una sola estación. Una estación sola no permite distinguir bien entre una señal regional amplia y un efecto puramente local del sitio. Por eso, en un segundo estudio fuimos por más. El 13 de julio publicamos un segundo estudio donde combinamos GNSS con DINSAR. Pero, ¿qué es DINSAR? En términos simples, pues la palabra interferometría alude a los términos de interferencia y medición. Como una definición básica y sencilla, podemos decir que es una técnica que estudia la interferencia de ondas electromagnéticas generadas por un radar de apertura sintética, un SAR, utilizando para esto dos imágenes de la misma área, pero separadas temporalmente. Permite obtener principalmente topografía y deformación que pueda existir en la superficie, y esto lo hace basándose en la información proporcionada por una de las partes de una imagen compleja SAR, la componente de fase. Es decir, un satélite toma una imagen de la superficie antes del sismo y otra después. Comparando la fase de la señal de radar entre esas dos imágenes, podemos medir cambios de distancia entre el satélite y el suelo con una precisión muy elevada, pero solo en la dirección de la línea de visión del satélite, lo que nosotros llamamos LOS. La gran ventaja frente al GNSS, por ejemplo, es la cobertura. En lugar de un punto, obtenemos un mapa completo de toda la región afectada. Usamos para este estudio 5 pares de imágenes Sentinel-1 tomadas entre el 6 y el 25 de junio de 2026, 2 en geometría ascendente y 3 en geometría descendente.
Procesamos todo con la plataforma HIP3 de Alaska, usando el software Gamma, usamos órbitas restituidas y el modelo digital de elevación de Copérnicus. Los interferogramas envueltos, que son estos mapas con bandas de colores repetidas como un arco iris, muestran algo muy visible. Justo al norte del estado Yaracuy, cerca de donde fueron los epicentros, hay una concentración muy alta de esas bandas de fase. Eso significa un gradiente de desplazamiento muy fuerte en esa zona. También se observan gradientes de desplazamiento, aunque menores, en los estados La Guaira y Miranda. Ahora, aquí viene un punto técnico que no quiero pasar por alto. Los satélites SAR Sentinel-1, por su geometría orbital cuasipolar, son muy sensibles a movimientos este-oeste y verticales, pero casi ciegos al movimiento norte-sur. Entonces, para reconstruir el desplazamiento en las tres direcciones, no basta solo con el Sentinel. Por eso hicimos dos cálculos. Uno que llamamos libre, sin ningún punto de control terrestre, usando solamente los datos SAR, ascendente y descendente combinados, y otro que llamamos condicionado, donde combinamos el radar con el desplazamiento ya conocido de la estación CORS CCS1, para darle al sistema la información norte-sur que Sentinel-1 no puede ver bien por sí solo. DINSAR mide los cambios relativos de la distancia entre la LOS del satélite, no un valor absoluto. Eso significa que antes de poder comparar o combinar los 5 interferogramas entre sí, tuvimos que expresarlos todos respecto a una referencia común. Es decir, tuvimos que fijar un punto o una zona que se consideró estable y medir todo lo demás en relación a ese punto. Con esa referencia ya fijada, obtuvimos los mapas LOS corregidos que ven en la imagen. En la geometría ascendente, registramos valores cercanos a menos 0.43 metros en el sector Yaracuy, Falcón, Carabobo y a menos 0.51 metros en La Guaira, mientras que en la geometría descendente los valores fueron menores, cercanos a menos 0.23 metros en La Guaira y Miranda. Esos valores negativos significan movimientos alejándose del sensor, no necesariamente hacia el oeste. Esa traducción a componentes este-norte vertical la tenemos que hacer después combinando ambas geometrías. Un punto a remarcar es que el número o el valor de la CORS CCS1 que usamos para calibrar el radar no salió del primer estudio que hicimos. Para este segundo estudio hicimos un reprocesamiento GNSS independiente, esta vez ya usando las órbitas finales y usando una ventana de datos distinta, superior a la que usamos en el primer estudio. Igual que antes, corrimos todos por dos vías independientes, el CSRS y Opus. Además de CS1, procesamos con esta misma metodología 6 estaciones regionales en Barinas, Coro, Maracaibo y Puerto Ayacucho, todas pertenecientes a Remos, además de Aruba y Curazao pertenecientes a Coconet. Ninguna de las 6 estaciones extra mostró un desplazamiento significativo. El salto grande se concentra en la CORS CCS1 en Caracas, que está mucho más cerca del epicentro. En la figura pueden ver en triángulos amarillos las estaciones CORS procesadas, en puntos rojos los epicentros y en un rectángulo rojo el área que fue estudiada a través de DINSAR. En las órbitas finales, la CORS CCS1 dio un desplazamiento de 0.463 metros oeste, menos 0.07 metros norte y más 0.03 metros vertical, prácticamente idéntico al valor preliminar del estudio. Con este valor lo comparamos contra la ubicación condicionada del GNSS DINSAR, que pueden ver los resultados acá en la tabla inferior. La diferencia tridimensional entre ambas fue de aproximadamente 0.18 metros. Insisto en que este valor cuantifica que también calibramos el radar contra ese punto GNSS, pero no es una validación externa porque la CORS CSS1 fue precisamente la estación que usamos como restricción en el ajuste. La validación real tenía que hacerse con estaciones que no participaron en absoluto en el cálculo. Con el mapa de desplazamiento de INSAR ya calibrado, pudimos extraer 20 puntos específicos de interés, que es uno de los valores más innovadores de esta investigación. Extraímos desplazamientos en aeropuertos, autopistas, túneles, viaductos y centros poblados repartidos entre Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y Yaracuy.
Los desplazamientos horizontales de esos 20 puntos van desde 0.43 a 0.53 metros, con un promedio cercano a 0.48 metros, mientras que los desplazamientos verticales son mucho más pequeños. Lo que salta a la vista de esta tabla es que en el corredor que conecta Caracas con La Guaira, en la autopista, el viaducto, los túneles de Boquerón 1 y 2, presentan los valores de desplazamiento hacia el oeste más altos. Hay que ser claros acá, esto no significa que esas estructuras estén dañadas. Lo que tenemos es una coincidencia espacial entre zonas de mayor deformación del terreno y obras de infraestructura crítica. Esto justifica y de hecho recomendamos estudios geotécnicos y de ingeniería específicos en el sitio, pero el dato geodésico por sí solo no prueba ningún tipo de afectación estructural. En resumen, pues tuvimos dos estudios independientes, uno solo con GNSS y otro combinando GNSS con DINSAR, que ambos apuntan de manera consistente a un desplazamiento cosísmico del orden de casi medio metro hacia el oeste en las zonas de Caracas y La Guaira. Es poco probable que esa tendencia general cambie con un análisis más riguroso, aunque los números sí pueden refinarse. Este hallazgo, más allá de su relevancia científica, tiene importantes implicaciones prácticas. Si bien el marco de referencia geodésico nacional ya requería una actualización debido al tiempo transcurrido desde su última realización oficial y a la dinámica tectónica del territorio venezolano, la evidencia de deformación cosísmica asociada a este evento hace aún más evidente la urgencia de su modernización. Asimismo, resulta necesario fortalecer la red nacional de estaciones GNSS continuas y considerar la incorporación de infraestructura que potencia el monitoreo mediante DINSAR, como los reflectores de esquina. Esas acciones constituyen la base para la actualización de los productos cartográficos y catastrales en el país y principalmente en las zonas afectadas, garantizando su consistencia con la nueva realidad geométrica que tenemos ahora en el territorio. Si les interesa el detalle técnico completo con todas las tablas, figuras y referencias, estos dos artículos están disponibles en la web de Sigma, sigma.xyz. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Les invitamos a futuras actividades de Sigma donde estaremos abordando las posibles implicaciones geodésicas y cartográficas de este evento en el país. Nos vemos pronto.